Mis amigos, bienvenidos a un segmento más de marketing y estrategia aquí en The Fly HN. Hoy me encuentro con un invitado de lujo, Gilbert Bertrán. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Un gusto enorme poder estar contigo el día de hoy aquí en Marketing Estrategia, The Flight, compartiendo contigo otra faceta, ¿no?, que la gente tampoco necesariamente conoce, Así es. y con toda la apertura para que podamos dialogar. Sí, la verdad que muy emocionado de tenerte en este espacio en el que podemos platicar y conocer más de nuestro invitado. Como te mencionaba y hemos mencionado a nuestros amigos, este segmento tiene como objetivo que el invitado que esté con nosotros sea del rubro. En el caso tuyo, pues se te ha conocido mucho por el deporte, hoy en día por política. Conocer qué hay más allá de Gilbert Bertrán en sus inicios, cómo has llegado al punto en el que estás y pues evidentemente como es un programa de aviación, también te vamos a hacer algunas preguntas que a nosotros que amamos la aviación nos interesa que cuando Claro. estés en el Congreso podamos tener una voz también Eh, que nos represente. Totalmente de acuerdo. Es un rubro desconocido, digámoslo, en su parte profunda. Sí, Todo lo vemos como un medio de transporte nada más, pero no vemos todo lo que le rodea, todo el contexto general. Y es un tema fundamental, claro. que para el país, para el mundo en general, la interconexión, etcétera. Así que espero tener una plática amena contigo hoy. ¿Te sentís cómodo? Bien, ¿Estás cómodo, relajado? muy contento. Me encanta donde estamos acá en este Museo del Aire. Sí, La verdad es que eh, te comentaba en privado, ojalá que estuviera todavía en mejores así es, condiciones, que la gente pudiera venir a visitar, a conocer más, porque esta es parte de la historia del país. Y, así es. y te comentaba a ti que la historia de los países es fundamental que la conozcamos, que la apreciemos, que la valoremos y que basados en esa historia podamos construir un mejor futuro. De Que el acuerdo, día que nosotros seamos historia, nos recuerden por gente que hizo algo bueno por este país. de acuerdo. Gilbert, ¿dónde naciste? Nací aquí en Tegucigalpa, Capitalino. capitalino 100%. Nací, te puedo decir el hospital en el que nací. Sí, Nací sí, sí, sí. en Hospimed, en la Kennedy. Ah, mira, mira, Ahí, mira. ahí nací. Mis abuelos paternos tenían una casa en la colonia Kennedy. Ahí pasaba mucho tiempo mi mamá. Y en aquel momento era la opción más viable que Ok. tenía mi papá. Y cuando mi mamá dio a luz, tuve la oportunidad de nacer en Hospimed el 17 de enero de 1987. Pucha, ahí andamos cerca. Andamos cerca, nos pegamos en el poste ahí. Sí, Ah, andamos pero en sí ese año. soy, pero sí soy capitalino, orgullosamente. Tuve la oportunidad de nacer en esta ciudad que creo que ha crecido mucho, pero Claro. que le hace falta todavía mucho más Y orden. hay mucho por hacer. De acuerdo. Contame, ¿y dónde estudiaste? ¿En qué escuela, colegio? Mira, empecé estudiando en mis primeros años, los hice en una escuela que se llama El Cenáculo, que queda Sí, allá sí, por el Boulevard sí, sí, Morazán, claro, porque conocemos. ahí vivían ahora mis abuelos Ok, maternos, que vivían ahí en esta zona. Entonces yo me iba, me acuerdo, mis abuelos me iban a dejar al kinder en ese momento, y después iba a la casa de ellos. Mis papás ambos trabajaban. Luego de eso pasé a la Mayan, estuve ahí durante mi primaria y después pasé a la Dowell. De dicen ahí que Carlos Mejía fue profesor tuyo. fue maestro mío. Si tengo algún problema es por los maestros. No, no, un extraordinario maestro, Carlos. Ok, Tuve la oportunidad de que fuera mi maestro ok, y luego me gradué de la Dowell. Después de eso, siempre supe que quería ser abogado. Era un tema aspiracional. Me interesante. gustaba mucho el tema de la carrera del derecho. Y entonces, en aquel momento, en el 2005 que yo me graduó de la escuela, del colegio, habían dos opciones. O era la Universidad Autónoma o era eh, La la Católica. Católica. Michelle, Y en tu la, hermana estudió en la Católica, mi ahí herma- la y mi conocí. hermana y mi hermana estudiaban en la Católica. Sí, Y en aquel contexto también la Autónoma tenía problemas que por fortuna han terminado en los sí, últimos años, de sí. muchas tomas, etcétera. Y decía, bueno, me voy a tardar mucho en graduarme. Pero espérame, antes de que nos metamos a la universidad, tengo otra preguntita. Aquí en la escuela y en el colegio, ¿eras de los estudiantes buenos, rebeldes, problemáticos? Mira, siempre, es que ese es el tema. Siempre Ah, tuve buenas notas, ok. pero siempre tuve problemas de disciplina. Toda la vida. Sí, Toda la vida. esa percepción tengo, fíjate. Le saqué canas verdes a mi maestro, pero me querían mucho también. Tuve esa ventaja que hasta cierto punto me decían que yo era de los favoritos de los Ok, maestros. Pero era de repente porque tenía una muy buena relación con ellos, siempre fui un buen compañero. No voy a decir que era un espectáculo, pero no, siempre tenía notas de 85, ok. 90.
Por ese lado no había problema. Por ese lado no había problema. Incluso yo me gradúo hasta cierto punto con un muy buen score académico, Ok. pero el último año estuvieron al punto de expulsarme por un Rebeldía. tema, sí, medio de rebeldía ahí, enamorado también en aquel Ah, momento. Y entonces eran cosas que son parte de los recuerdos, pero sí tuve extraordinarios maestros, excelente. profesores que me ayudaron también en esa área. Pero era parte de ser un niño feliz, creo yo. Sí, recuerdo un video, no sé si fue para el Día de los Padres, que tu papá, don Kilbert, dice, es que me sacaba los carros y me los golpeaba. Cierto, le choqué dos carros a mi papá, niño. Eran otros tiempos también, es que Más yo, sano, yo ¿no? digo, era un poco más sano, Sí. aunque lo que hacía yo no necesariamente era correcto, pero sí le destruí un par de carros a mi papá en accidentes. Es que acababa de salir Rápido y Furioso Sí, en ese me tiempo. Creo imagino. que Rápido y Furioso salió por los 2000, 2001, y todos los que estábamos en esa generación nos creíamos Sí, Toretto Toretto, o Paul Brian, Walker, O'Connor. Brian O'Connor. Entonces, y obviamente el timón no era Sí. necesariamente la fortaleza como la de ellos en las películas, pero sí tuve dos accidentes y mi padre, que es un amor, por cierto, que le tocó sufrir Sí, conmigo me un imagino. 16. Nos lo contó en la reunión que estuvimos presentes creo que final de año, ¿no? Sí, 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 Que sí, fuimos sí, a sí. saludarlo. Y ahora te va a tocar, ¿no? Porque tenés Ahora a tu todo, hijo, viene otro en todo da camino. vueltas en la vida, hermano. Sí. Todo No, da no, tenés dos vueltas. varones y Tengo dos varones. viene una niña, ¿no? Tengo mi mayor Ajá, que se llama Kilbert Arturo. así es. Él va a cumplir 9 años ahorita. El menor momentáneamente, que es Santiago. Santiago Sí, va a cumplir 3 años 3 años. ahorita. Y mi esposa María Andrea, a la que le mando un beso, está embarazada. Ahorita tiene 5 meses ya Felicidades. casi Viene la niña. viene la Yo niña, creo que ahí por sí vienen fin. las canas. La ansiada niña, porque, no, y mira, las mujeres podrán saber lo que digo, son tan diferentes los Sí, embarazos de varón y sí, de así niña. dicen. La niña maltrata desde chiquita, desde No, que no está lo en la panza. comentaba, sino lo comentaba tu esposa, que el embarazo con la niña sí lo sentía diferente, ¿verdad? Que supuestamente no iba a ser tan molesta, Es que pero no, es que desde chiquita les digo yo, mira, las mujeres uno las ama, pero tienen su carácter que para nosotros, que claro, somos, digámoslo de alguna manera, o sea, somos otro género, de pues, acuerdo. somos muy diferentes, pensamos diferente, y a veces es difícil ese entendimiento, pero desde chiquita son así, les Así digo es. yo, Ok, ahora sí metámonos un poco al tema de la universidad. Entonces sacaste derecho derecho, en la autónoma. no, en la Ah, en católica, la católica. en la Sí, porque católica. la autónoma en aquel tiempo todavía estaba aquel problema, ¿verdad? Eterno de que después se agravó cuando Sí, entró que el la tema del gente tenía que ir MEO. a hacer cola de noche para poder matricularse, me acuerdo, porque lo viví también con mis hermanos, Eran ¿verdad? esos tiempos, entonces tuve la oportunidad de estudiar en la católica, ahí me gradué, egresé de la católica como abogado. Luego emprendí, no sé si quieres entrar en la parte profesional, pero en la católica también una muy bonita experiencia, conocí muchísima gente, ahí te Claro. conocí, Sí, sí, ahí sí. compartí contigo, Hace aunque años. vos ya estabas Saliendo. mayorcito, cuando ya estaba todavía era de primer ingreso, pero muchísima gente y Sí, siempre con ese ámbito de respeto que nos claro. inculcaban obviamente en las aulas. Es una universidad católica y fue una bonita experiencia también donde logré conseguir mi título y posteriormente ya dedicarme a la vida profesional. Siempre, hay que decir, yo empecé a trabajar muy temprano, Y esa era mi siguiente pregunta, Gilbert. Se te vio en los medios de comunicación muy desde muy temprano. joven. De hecho, Mira, yo te miré en los medios antes del deporte. Creo que estabas en medios de mira, espectáculo, nosotros, ¿no? sí, no, yo En programas de empecé, espectáculo. mi primera participación en medios realmente es a los 6 años. A los 6 años Ah, no me yo la sabía. hacía unos anuncios en aquel tiempo que Televicentro, Canal 5 en aquel Claro. momento, tenía algunos pichinguitos, Peter Pan, todo esto que era lo que pasaba. Vamos a ver, los que me están viendo hoy en día van a decir, no, no, señores, no existía Netflix, no existía No, no, no. Amazon El Prime, anime no, no, tampoco era no, nada, no tan existía común como nada. ahora. Ahí era puro pichinguito. Sí, sí. Entonces, había una parte, una jornada en Canal 5 que era para los niños cuando llegábamos de la escuela. Entonces yo presentaba eso. Después, a los 14 años, una experiencia muy bonita que tuve fue cuando mi papá tenía HRN, en Vistazo Deportivo, en HRN de Programa 6 de de la radio, ¿no? tarde, sí, Sí, de radio, de ujú, 6 de la tarde a 9 de la noche, cierto. todos los domingos. Después de la jornada de Liga Nacional, entraba el programa de Vistazo Deportivo Exactamente. Radio. Sí. Entonces, me acuerdo que mi papá tenía alguien que trabajaba con él, en aquel momento era Janario Paz, y Janario sale del programa,
busca una nueva oportunidad y mi papá queda solo. Y me acuerdo que mi papá me dice un día, bañate, cambiate, un domingo. Yo tenía 14 años, y bañate, cambiate, que vas al programa conmigo hoy. Eh, ¿Cómo lo recibiste? no, me Emocionado. me temblaban las patas, hermano, me temblaba todo, no estaba listo. Y me dijo, con ese carácter que a mi papá siempre le caracterizó, que Sí, era, no era un tema de te estoy preguntando, era una te orden. estoy diciendo Ujú, que vas a ir. Y así fui, empecé, y me acuerdo que empecé dando las noticias internacionales, y en esas noticias internacionales lo que yo buscaba, ya en aquel momento existía el internet. claro. Ya podías Entonces buscar la ya era nota. buscar, pero no el internet como hoy, es que Sí, quiero, era todavía, ¿te acordás vos lento, cuando? que te tienes que conectarte. Y de, Tiquín, tiquín. bueno, perdón si saturé con ese grito tan horrible que pegué ahorita, pero lo que te quiero decir es que buscaba las notas internacionales de lo que estaba pasando afuera, y me acuerdo que las escribía, las transcribía a un cuaderno único que tenía, y después las leía, porque Claro, para mí era más fácil leerlo como yo lo redactaba. Me tomaba mucho tiempo, pero al final lo hacía y leía en la radio. Eso fue a lo que... Y después, a la siguiente semana de haber debutado en radio, mi papá me dice, bueno, ahora vas a la televisión. Y a la siguiente semana entré a la televisión, y ese sí es otro escenario. o sea, empezaste en radio y una semana después, Una semana después, televisión. el siguiente fin de semana me dijo, vamos para la televisión. Y ahí sí fue un shock, obviamente, porque no es lo mismo. Así que yo vengo muy familiarizado con las Claro, cámaras desde los 14 años. Para mí son parte de, en ese momento, Vistazo Deportivo era el programa líder de de la acuerdo. televisión nacional en temas de deportes. Fue una experiencia extraordinaria. Y luego de eso continúo hasta el día de hoy, que seguimos teniendo Vistazo Deportivo Meridiano en Super 100 Estéreo. Así es. Los medios de comunicación han sido parte fundamental de mi vida. Es de donde mi padre lo hizo un modo era su modo de mantener a la familia, y hoy por hoy sigue siendo el mismito que yo mantengo. Nunca he sido empleado público, jamás he sido diputado, nunca. Esa ha sido la manera que mi papá me enseñó a mí, es una pasión. Y yo siempre, y esto sí que lo quiero decir, siempre me pareció una bendición tan grande poder vivir, trabajar de una pasión, De que es el acuerdo, deporte, que es el de acuerdo. fútbol, particularmente el fútbol. Yo soy fanático de muchos De deportes, muchos, pero Honduras es un país futbolero. de acuerdo. Para mí, por ejemplo, mis viajes de trabajo era ir a cubrir la Copa Oro, y era estar en los entrenamientos de la selección, y era ir a los partidos, y era entrevistar a los jugadores. Era un tema, y es un tema de una pasión, y comunicar, ser un vínculo entre los actores, nosotros como prensa deportiva, el vínculo, y el pueblo hondureño y la afición, es una bendición enorme que Dios me dio, y que aparte de eso, pues me ayudó mucho a enriquecer el conocimiento que se tiene en general. Cuando vos estás enfrente de una cámara, aunque seas periodista deportivo, estás obligado a conocer todos los elementos, porque el deporte, al igual que todo en la vida, se ve muy afectado por una serie de No, factores de acuerdo. externos. Bueno, y eso me lleva al siguiente segmento. Ya hemos conocido un poco de tus inicios, tu colegio, universidad, derecho, que ya vamos a hablar un poquito más cuando estemos entrando también al tema de la vida política. Contame, creo que ya no lo dijiste, pero ¿qué ha significado Vistazo Deportivo? No solo para Kilber, creo que para la familia, porque Michelle, tu hermana, también ha tenido participación en Vistazo Vistazo, Femenino, creo, ¿verdad? sí, 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 Vistazo femenino en su momento. Sí, Vistazo es una marca que representa a mi padre, el hombre que yo más admiro en este mundo, un extraordinario padre. Es un producto familiar. de Para acuerdo. nosotros es un tema realmente de mucho orgullo, porque nació con mi padre, es una creación de mi padre, y que sigue manteniéndose prácticamente ya por 40 años en Eso los te iba a medios de preguntar, ¿cuántos comunicación. años? Creo que 40. son más de 40 años los que tiene esto ya de haber empezado, y a mí particularmente me llena de mucho orgullo. Es una marca reconocida, al igual que mi padre. Yo ahora que estoy en política, más metido de lleno en este tema, salir a los barrios, a las colonias, a los municipios, y encontrar siempre gente que me dice, yo lo escucho, su Ujú, papá, recuerdo a su ujú, papá, sí, ujú. un hombre que marcó historia. De acuerdo. Entonces, para mí, Vistazo Deportivo es Gilbert Bertrán, y Gilbert Bertrán es el más grande ejemplo que yo tengo de hombre. Y también
saliendo un poquito de la parte de deporte, también tu papá estuvo en política, ¿verdad? Nada más que fue Estuvo más reconocido él por deporte que por política. Y creo que lo estuvo sí, más al fugazmente, revés. fugazmente. Mi papá tuvo una participación en las elecciones del 2013, aspiró a una Era candidatura, diputado. pero sí, a diputado, Ujú. pero realmente nunca, a él no lo movió, o sea, Ya, no era un tema que estuvo, mi familia, los Bertrán, siempre han sido una familia muy de política. mucho arraigo político Sí, en el sí. Partido Nacional, pero digamos que con la generación de mi papá y de sus hermanos se cortó un poco ese lazo. Mi papá la quiso retomar, pero él tiene una pasión y son los Y el deportes. deporte, Y de ese es acuerdo. el tema. Y después de que participó, se retiró Ok. prácticamente de la política sin saber que unos años después iba a llegar el hijo El a heredero. retomarlo, el heredero, Uno de los herederos. uno de los herederos. Ya vamos a platicar un poco más de ello. Kilbert, se te conoce también mucho por el amor a dos equipos, de los cuales yo estoy en contra de Sí, ambos. totalmente. Sos olimpista y sos Real Madrid. Antagónicos somos. Es que soy ganador, pues. Bueno, Yo depende de entiendo, cómo lo quieras ver, no, ¿verdad? yo siempre he creído que es un acto de mucha fe y de mucho estoicismo, de valentía, Ser de motahuense. fe, ser motahuense. Es un tema impresionante. Mi esposa es, pero yo no, no, Sí, 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 sí. Me mi, consta. mi esposa es de la macroazurra, viejo, es de los revolucionarios. O sea, mi Pucha, esposa es Macrasura, estás hablando de la primera barra. la primera, Ya, ya, cuando ya eran emigramos. bonitas, ¿Ah? cuando eran bonitas las barras, Cuando era sano, cuando creo era yo, cuando sano, era sano. Porque, era hermoso ver esa sí. macroazurra a la izquierda Y y pegada a la la barra del ultrafiel a Olimpia. la Sí, derecha, y a ver cuál hacía el sí, espectáculo de más acuerdo. lindo. Era lindo en esos momentos, allá por los No, 2000, etcétera. 98, 99, Sí, y ¿verdad? los 2000 que fue cuando ya tenían mayor auge. Mayor auge. No, soy olimpista y soy Real Madrid por herencia. Ok. No tuve oportunidad de escoger realmente, pero es de los legados lindos que me ha dejado mi padre, te lo digo, porque insisto yo en algo, o sea, Olimpia es una filosofía, es orden, es planificación, Sí lo es. igual que Real Madrid, es orden, es planificación, pero en el fútbol se gana, se pierde y se empata. De Y acuerdo. yo creo que el deporte como tal es fundamental para entender eso. Siempre vas a tener una revancha y respeto mucho No, a los total. Y siempre vas a motahuenses tener un rival. Pues yo y creo que eso siempre es vas lo a tener, bonito, ¿no? y siempre vas a tener un rival. Entonces, al final, más allá de ser un olimpista furibundo, me gusta el deporte, pero sí, no lo puedo negar. Me Y, que- encanta mi Real Madrid y mi Olimpia. y creo que debe ser un tema también que ya vamos a meter un poco con la vida política, porque el Te deporte me miras bien de parece. blanco, por cierto. Sí, Ujú. es un color limpio. Es un color limpio. Lo vamos a dejar ahí. Que vos sabes que, por cierto, al Olimpia, los motahuenses han querido cambiar la historia, Ajá, ¿por que le qué? dicen los chucos. Sí. Los primeros chucos Ah, fueron los ¿por motahuenses, qué? porque jugaban, mira, jugaban en el campo Motagua. Sí, sí, sí. Entonces, era el uniforme de Olimpia es blanco. Se O sea, ensuciaba si te fácilmente. ensucias, no lo puedes volver a usar. El de Motagua era azul profundo. Entonces, Se reusaba. se reutilizaba sin mayor problema. Entonces empezaron a decir, estos vienen chucos a jugar. Pero después, en alguna malévola jugada motahuense, le dieron vuelta al Al tema. Pero ese asunto. es parte de la Es historia, parte del folclore también es del fútbol. folclore también. ¿Por qué Kilbert en este tiempo, en este tema del deporte, a nuestra selección nacional le está costando tanto volver a los mundiales? Yo Y te, creo que viene un tema desde las directivas, desde la parte de la cabeza. Pero desde tu perspectiva en el mundo del deporte, ¿qué yo consideras? te decía qué es Olimpia. Yo te decía, es orden y planificación. Sí. En Honduras, en el fútbol, la Federación de Fútbol no conoce la palabra planificación. Estuviste en la federación un tiempo, ¿verdad? Fíjate que tuve la oportunidad cuando me gradué, Sí. cuando hice la práctica en la Federación de Fútbol y después me quedé en el departamento legal de la Federación de Fútbol un tiempo. Me quería especializar en aquel momento en derecho deportivo, que obviamente es Mal ligado al derecho. ligado a lo que yo he Estudiaste. tenido siempre. Y en ese momento particular formé parte de la federación, estaba de presidente Callejas, el Rafael secretario Leonardo era Alfredo Calles. Jawid, Sí. que después pasó lo que pasó con ellos, pero esa generación de dirigentes en el fútbol hondureño realmente planificaban y miraban a futuro. Y por eso tuvimos los resultados que tuvimos. Muy cerca de llegar en el 2006, Sí, llegamos al 2010 y llegamos al 2014. claro. Porque hubo una planificación que te dio para 8 años. De Cuando acuerdo. ellos salen,
no los quiero defender porque al final ellos estuvieron emproblemados por temas legales que no tienen nada que ver con la parte deportiva. ¿De acuerdo? Pero cuando ellos salen, termina la planificación y llegan un montón de personas que no conocen, que no tienen experiencia y los resultados aquí los tenés. Dos Vamos. mundiales consecutivos eliminados y ahora cruzando los dedos Sí. que tal vez nos pueda ir mejor para este Que 2026. técnicamente al no estar compitiendo Estados Unidos y México por ser Y Canadá sedes y Canadá debería de tener una posibilidad más alta de estar, debería de. pero viendo lo que hemos visto reciente, decimos, está Ahorita la Copa difícil. Oro nos dejó con una sensación ahí medio positiva, Sí, 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 sí. pero no cabe la menor duda que Panamá, Costa Rica, ¿Cómo El creció Panamá? Salvador Sí. son países que han crecido mucho. Pero el problema, yo siempre digo, no es de decir, es que cómo creció aquel. Sí, pero ¿y qué pasó con vos? O sea, ¿qué pasó ¿Qué con dejaste de ser? nosotros? ¿Qué dejamos de ser Sí, nosotros? Porque definitivo. lo recordás, en los 80s, 90s, era Honduras, era Costa Rica. Panamá jugaba béisbol. Hoy Ni Panamá te estadio mete tenían, miedo. creo. Tenían estadio, No, pero no era jugabas en campos sí, amateur, amateur. prácticamente. El Salvador nunca ha tenido, El Salvador le hace falta la raza negra, al De igual que a acuerdo. Guatemala, y eso les ha dado mucho Les han mermado. problema Sí, al nivel de competencia. Entonces, Costa Rica y Honduras siempre tuvieron esa ventaja de la parte futbolística y la parte de la fortaleza del biotipo, como le llaman ahora, del hondureño. eh, pero Panamá creció y creció muchísimo y bastante. hoy es uno de los principales equipos del área. A tal punto que nos hacen memes, nos Sí. hacen, hay un periodista muy famoso en Bueno, pero Panamá ahorita, que ahorita se tuvo que tragar todos sus sí, memes, se ¿va? las tuvo Que que quiere agarrar una línea como de los mexicanos, una línea confrontativa. Está bien, es válido, ¿no? Cada quien tiene es derecho a par- hacerlo, por- ¿va? y es hasta cierto punto hasta necesario porque el fútbol es pasión. Le mete Entonces, morbo, le vos mete, tenés que ver cómo exacerbás la pasión de tus seguidores. de Y en acuerdo. este caso, los panameños lo querrán mucho. Nosotros, como Sí, Faitelson, sí, los mexicanos, ese es el ¿me estilo entendés? Faitelson, Ese estilo está bien. Yo creo que es válido porque al final del día lo que te da es pasión, de te genera acuerdo. pasión. Para cerrar este tema de deportes, ¿considerás que también el bajo nivel de la Liga Nacional está Sí, claro. influyendo en los resultados de la selección? Y viendo lo que está sucediendo ahora, que la liga tuvo que retractarse al inicio de un torneo porque tiene que haber un onceavo equipo por temas administrativos mal manejados. La cabeza. La parte dirigencial. Mira, aquí nosotros, yo vengo escuchando a mi padre con una idea que tiene toda la razón. Aquí nosotros somos buenos para contratar jugadores extranjeros. ¿De Y acuerdo? aquí cada temporada, Motagua, Olimpia, España, Maratón, vamos a ver a quién trae, que trae a este, que lo trae de Argentina, de Uruguay. Y no importamos dirigentes. O sea, el problema aquí es que los dirigentes que están en el fútbol hondureño lo han tomado como un hobby y no lo miran como lo que es. Sí. Es una, Una una profesión. profesión. Sí, debe tomarse como tal. Y ojo, no hay nada que te genere más dinero que el fútbol. Nada. O sea, si vos comparás lo que te gana el médico más brillante del mundo, el CEO más poderoso de cualquier empresa del mundo, a menos que sea el dueño, pero el CEO, ponele, te gana más cualquier jugador de fútbol. Vinicius, ¿De acuerdo? Mbappé, Lamine Yamal. Te ganan más dinero que cualquier profesional de primer nivel en cualquier área vital para la humanidad. Que cualquier científico. Los que encontraron la cura contra el COVID, por ejemplo, esos no ganan ni la mitad de De lo lo que que gana un gana en futbolista. un año Lamine Yamal, por ejemplo, o Kylian Mbappé. Está hablando que es una máquina de generar dinero. Y lastimosamente aquí no lo han entendido. ¿Por qué? Porque es el hobby de ellos. Son El hobby. grandes Sí. empresarios en muchos de los casos y el equipo de fútbol viene siendo su pasatiempo. Y Que no le eso, dedica 24 horas. y ¿Va? ese problema lo tenés en que el mundo entero sí está profesionalizando su fútbol y vos no lo haces. Sí. Y tomás decisiones absurdas por desconocimiento, por dejadez, como esta administrativa, que nosotros en Vistazo Deportivo lo dijimos hace mucho tiempo. O sea, lo de Platense iba a pasar. Como pasó el tiempo, pensaron que no iba a ocurrir, pero pasó. Y De ahora acuerdo. tenés este problema donde vas a tener un Un torneo. campeonato raro con 11 equipos, donde, por cierto, arranca en las Desca- próximas horas y descansando, Motagua. Motagua empieza descansando. ¿Ah? Está cansado ya. Imagínate, no ha empezado y ya está cansado. ¿Ah? Está un poquito desplumada el águila, probablemente. Ok, interesante apreciación, Kirby. La verdad que ¿Cuántos comparto. títulos ha ganado Motagua de los últimos 10, por cierto? Creo que hablo uno o dos. Uno.
¿Y Sí. Olimpia? No entramos en ese tema, me pensé que ese tema. Pero fíjate que, mira, interesante, pero mira qué interesante. Mira cómo La, cambian la el tema. liga necesita que haya competencia, Olimpia Pero necesita que haya compitan, entonces, competencia. pero ustedes Pero ¿sabes compitan, qué pues. pasa? Le pasa factura en los torneos Sí, pero internacionales, es que sí, pero vamos a lo mismo. ¿me entendés? Olimpia tiene una obligación, planificar Que cada ganar, temporada para ser campeón. ¿de acuerdo? Los equipos contrarios también deberían de tener la Y misma esa obligación es planificación. de Motagua, Real España y Pero es que te Maratón. digo algo, Motagua ha caído en una mediocridad gracias a su director técnico, hombre. O sea, mientras Motagua sostenga a un director técnico mediocre, sus Ya, no, de acuerdo. resultados van a ser mediocres. Y lo hemos dicho también nosotros abiertamente, pero hasta ahí llega la voz de uno. No, Sí, no, de no podés acuerdo, crecer más y vos ves la decisión de los directivos. Pucha, ¿qué pasa? de ¿Verdad? acuerdo, ¿Por qué dejamos que el otro equipo solo levante copas, levante copas, levante copas y el nuestro? de acuerdo, Pero son temas que hay que darle un norte, Kilbert. ¿Por qué? Porque lo vemos reflejado en los resultados de internacionales acuerdo, de los equipos y de la de selección. acuerdo, cien por ¿Verdad? ciento, 100%. Ya vamos a entrar un poco más en esa parte porque ahora sí quiero que empecemos a hablar un poco del tema de la política. ¿Cómo nace la carrera política de Kilbert? En lo particular yo te tenía, como te digo, te mencionaba, te tenía reconocido por el tema deporte. Cuando te empiezo a ver en política, pues me llamó un poco la atención. Sin embargo, hemos visto tu recorrido y creemos en el proyecto que estás desarrollando. Gracias. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace Mira, esa? mira, yo desde muy pequeño siempre formé parte de los consejos estudiantiles, Ok, era el presidente del aula o era del consejo estudiantil de la escuela. Siempre me gustaba tratar de ser un agente de cambio y de la toma de decisiones. Siempre me gustaba formar parte de la toma de decisiones en la escuela. En la universidad, la verdad que eso creo que la católica lo tiene que mejorar un poco. No había muchos espacios para de este acuerdo. tipo de. Quizás en aquel tiempo, habría que ver ahora, porque Habría ahora, que ver, ahora, ¿verdad? es bien grande la Sí, universidad, sí, ya, tal ya es vez un poco ahora, tal diferente, vez ahora sí hay otro pensaría. tipo de organizaciones que sean más pro participación en la política. Y luego, pues tuve la primera oportunidad con mi papá. Siempre hemos sido nacionalistas toda la vida, te lo digo de abolengo, de Ok, arraigo. sí, Y en aquel momento tuve la oportunidad de acompañar a mi padre en su primera campaña. Me gustó, pero no lo miraba como algo a lo que yo quisiera entrarle realmente de lleno. No puedo mentir y decir que fue que la primera vez que llegué me encantó. claro. Pero luego en el Quizás la edad también, ¿no? también, en el 2016 se me busca por parte de quien era en ese momento el gerente de campaña del Partido Nacional y me dicen, bueno, mire, nosotros investigamos, usted es nacionalista, por lo que hemos visto en sus votaciones, en las elecciones internas, y yo, claro, soy nacionalista, ¿les interesaría participar? Eh, y en ese momento, son esos pequeños momentos en la vida en las que tomas decisiones que no estaban en tu camino, que Dios te las pone en el Claro, camino y que son decisiones que te cambian la vida por completo. Y dije, sí, está bien. No, pero mire, lo puedes pensar, no tengo nada que pensar, démosle viaje. Me acuerdo que lo hice sin consultar con mi familia. Después fui y mi familia me apoyó, obviamente. Pero de ahí empecé, participé como candidato en el 2016. Fui electo para pasar a la segunda etapa, que es las generales. claro. Quedé de último, por cierto. No te creo. Quedé de último, eran 23 candidatos, quedé en la 23. Pero ya estando dentro de la estructura, empecé a conocer mucha gente y empecé a entender realmente que los cambios profundos en el país, vos dijiste algo muy importante y te lo voy a llevar al fútbol. Yo quiero que cambien a Diego y lo he dicho, pero hasta ahí llego yo. O sea, no voy a ser más que aquel que en redes sociales ataca y que dice cómo deberían de hacer las cosas. Claro, Los cambios en el país estructurales se hacen desde la política, desde los espacios de poder de político. acuerdo. Y eso lo entendí. Y dije yo quiero, porque era muy crítico, yo quiero y sigo siendo muy crítico de mi propio partido, de los partidos en el gobierno, del partido en el gobierno. Tengo dos opciones. O seguir siendo ese que en redes sociales ataca y dice cómo se deberían de hacer las cosas, o intentar entrar a la arena del juego donde se toman las decisiones y se hacen los cambios. Que ya Y tomé entraste. la decisión, Sí. claro, en aquel momento tomé la decisión de Ah, no, entrar. claro. Sí. Y aparte, conoces un sinfín de gente, conoces el país, conoces las circunstancias reales por las que vive el país. Porque yo les he dicho, yo les decía, que hay una realidad que no puedes desconocer, porque aquí los políticos se han vuelto farsantes y mentirosos históricamente. La pobreza, cuando vos sos una persona que vive
va a la universidad, trabaja, va a su trabajo, regresa. Vos no conocés la pobreza real que hay en este país, la miseria que hay en Sí, este país. Y yo la aprendí a conocer en política, ver las recorriendo, necesidades, recorriendo recorriendo los barrios, las barrios. colonias, Sí, los municipios, las aldeas más abandonadas de este país. Y te das cuenta de la necesidad que hay en Honduras y del abandono histórico que ha tenido este país, de la clase política en general. Porque aquí no se salva ninguno. no, Hay no, algunos que han hecho cosas positivas, pero ninguno puede eh, ponerse como un ejemplo realmente a seguir, porque lo ves en la situación de país, ves la deuda histórica que hay con la gente, con la generación de oportunidades, con hospitales, con escuelas. de Entonces, acuerdo. mi meta, ahora que del 2016 a 2025, que digamos que ya estoy bien adentro en este tema de la política, es ser ese cambio que Honduras necesita, es ser ese cambio que tanto anhela la gente, pero que es con agentes de cambio que lo va a lograr. Y yo pretendo y quiero ser un agente de cambio para este país. Bueno, importante mencionar que sos el diputado, el candidato a diputado más votado en las elecciones internas de Honduras, Sí, de todos los partidos. sí, Y creo gracias que a ahí has Dios. tenido un respaldo de esas personas a las que has llegado, porque si bien es cierto, sabemos que el partido que representas, que es el Partido Nacional, perdió las elecciones anteriores. Sí, Y tener la candidatura número uno sobre los demás candidatos me parece que es una respuesta al trabajo yo le doy gracias a que has hecho. Dios, yo le doy gracias a Dios primero y le doy gracias a toda la militancia del Partido Nacional que creo que reconoció ese trabajo arduo que hemos hecho, que no nos escondimos, Ujú. que no tenemos cola que nos pisen, que no tenemos por qué agacharle la cabeza De acuerdo, absolutamente a nadie. Eh, y sí es un respaldo, pero al mismo tiempo no es solamente un respaldo, es una responsabilidad muy de grande acuerdo. la que te da el Sí, hecho de liderar una planilla, de esa imagen también, de que ya la gente te mira y dice, bueno, tiene una alta probabilidad de llegar por la posición en la que está, y desde ya tenés que ir planificando lo que si Dios tiene en sus planes que yo llegue al Congreso Nacional, cuáles van a ser los resultados, las victorias tempranas que tenemos que tener, de porque acuerdo. Honduras está cansado de las promesas vacías, porque con promesas cada 4 años pero nos ahogan en promesas y cuando llegan al poder ¿Se olvidan? se olvidan. Sí. Ocupar victorias tempranas, mensajes contundentes que demuestren que en efecto soy parte de una nueva generación y soy parte de un agente o soy un agente de cambio para este país, que es lo que realmente hoy Honduras necesita. Honduras ya no quiere paja, Honduras quiere Quiere acción. resultados, Sí, quiere acción. resultados. Mira, también se te ha conocido como el defensor del Partido Nacional, un Sí, partido que se ha visto muy cuestionado en sus últimas, podemos decir tal vez su última gestión sí, de la última gobierno. gestión. Sí, mira, Y has estado ahí, es el que ha estado en foros. Y yo te dije aquí en Teroma, aquí no vamos a tirar, te los puse en plástico porque tenía mis dudas, fue, pero no, aquí era una plática amigable, pero se te ha visto defendiendo el partido con candidatos de otros partidos que han llegado a sí, yo siempre, confrontar, ¿verdad? fíjate hoy cómo está la situación en el país. Un narcovideo del hermano del presidente de la República, que es el que manda en Honduras. De Aquí no, acuerdo. no nos equivocamos. Está libre. De libre. Y está Y libre. está libre. Claro, entonces, obviamente va a Sí, estar libre. Tenés un narcovideo de un diputado del Partido Liberal, ex candidato presidencial. Paradójicamente, del que no hay video, del, es del partido que le del dicen expresidente. narcopartido, Sí, pero que tiene un expresidente lastimosamente en Estados Unidos. Mi defensa siempre fue clara. No se metan con mi partido. Las personas cometen errores. Los partidos políticos no delinquen. Los de partidos acuerdo. políticos son personas jurídicas, no son personas naturales. La persona natural delinque. La persona jurídica es algo etéreo. De acuerdo. En el Partido Nacional yo siempre defendí las estructuras de mi partido y he defendido a la gente que realmente, porque ¿qué es el Partido Nacional? Vamos a ver, ¿qué es el Partido Liberal? No es una bandera, Son dos no es el organizaciones comité central, no es la historia, es la suma de las de las personas. personas, claro. Entonces, si vos tenés líderes de los tres partidos políticos que se han equivocado, que se han inmiscuido en temas de narcotráfico, no son narcopartidos, son personas que han hecho tratos con narcotraficantes, pero a título personal. Entonces, libre, cuando creían que ellos Iban a estar exentos. iban al baño y hacían agua bendita, cuando ellos nos atacaban tanto, se les cayó la careta y quedó demostrado
que son un partido que ellos sí, desde su génesis, su cúpula, el familión, sí viene negociando con narcotraficantes y pidiendo dinero, incluyendo la mitad para el comandante. Entonces, ¿cómo se caen las caretas? ¿Cómo pasan estas cosas en política? Eso es lo que realmente yo he tratado de defender siempre y decir, mi partido no tiene que pagar la institución por los errores que se cometan a título individual. De acuerdo. Basado en ese comentario, Gilbert, y en lo amplio que sos al, al expresar cómo has querido y lo has hecho, cómo has defendido pues el Partido Nacional como tal y hablando un poco también de los demás partidos, que no es el partido el culpable, sino tal vez las personas que la ejecutan o que ejecutan las ideas. ¿Cuáles son esas propuestas que querés llevar al Congreso? ¿O cuál es tu principal propuesta que vos decís, esto es lo que Honduras necesita? No inventes el agua caliente. El problema más grande de los políticos que tenemos aquí es inventar el agua caliente. Hoy Honduras tiene una necesidad que es un factor, son multifactores los que afectan, lastimosamente. Pero Honduras en este momento lo que más necesita es generación de empleo. De acuerdo. ¿Cómo vos lográs que en Honduras haya realmente una inversión, no solamente extranjera? Porque aquí nos encanta hablar de la inversión extranjera y nos olvidamos del micro, pequeño y mediano empresario, el emprendedor que está queriendo poner una venta de chocobananos, una venta de paletas, una pulpería, una venta de hot dogs y no puede. No puede. Porque llegan a los 2 días de que usted pone rótulo, pulpería Kilbet, llegan, le tocan la puerta y le dejan un celular Sí. y le dicen que tiene que pagar 1,000 pesos a la semana. La generación de empleo es fundamental, pero ¿cómo generas empleo? Porque no es de decir aquí solamente cómo Sí. yo genero empleo. Voy a generar empleo. Sí, pero ¿cómo lo vas a generar, papá? Dígame. Tienes que generar condiciones en el país. Si vos sos un inversionista que tiene un capital para invertir, hoy por hoy en Honduras, nadie está invirtiendo. Hemos visto, por ejemplo, cómo han descendido los créditos, la solicitud de Sí. préstamos en los bancos. ¿Por qué? ¿Quién en su sano juicio con esta inestabilidad Va a poder política va a invertir. invertir? Sí, no, Entonces lo no. primero que le tenés que dar a este país es estabilidad política. Y lo vamos a ver en la siguiente etapa de los aeropuertos, que también ves la baja en cantidad de gente que entra al Claro, país. por lo mismo. Porque hoy la percepción que tenemos nosotros, todos los hondureños, es que después del 30 de noviembre vamos a un caos, que este país va a tener graves problemas. ¿Quién va a invertir en un país que va a una crisis política? Ah, imagínate, y es diciembre. Y sí, El final mes de año. donde, no, pero es el mes donde hay mayor cantidad de circulante. De acuerdo. Y la percepción que tenés es que vas a tener caos en las calles y que no va a haber comercio. Entonces, le tenés que dar estabilidad a este país, le tenés que dar seguridad jurídica a este país. Esa es una, esa es una. Dos, tenés que luchar de frente en el tema de seguridad. De acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que está matando la generación de riqueza en Honduras y es la extorsión. Tenés que ir de frente contra este tema sin medias tintas. Pues tenés que buscar la manera de cómo ayudás a los micros, pequeños y medianos empresarios. Pero no es solamente eso. Te acabo de hablar de condiciones, te acabo de hablar de seguridad. Tenés que buscar la manera como a los jóvenes, hoy por hoy, para que no caigan en esas garras de la delincuencia o en la otra garra que también nos está matando el país, que es la migración irregular. Pero la gente migra no porque quiere, Por trabajo, porque no hay trabajo. migra porque no hay futuro en este país, De acuerdo. porque no hay oportunidades, porque se gradúan de la universidad con título universitario y no encuentran trabajo. un trabajo y terminan de Ubers, terminan manejando taxis. Eso es lo que tenés que luchar. Pero ¿cómo? Cuando aquí tenés a las empresas que te dicen, para contratarte acá, tenés que tener 10 años de experiencia. ¿Y cómo tengo experiencia? Si vengo graduándome de la universidad. Pero si vos le decís a las empresas que le vas a dar un beneficio fiscal para promover la contratación de jóvenes, la empresa por su ganancia lo va a hacer. Total. Y a mí no me importa que la empresa gane, porque el empresario no es el enemigo para los que nos están gobernando. El empresario es el enemigo. El empresario no es enemigo de nadie. Si yo pudiera multiplicar en Honduras algo, sería empresarios, porque me generan empleo. Y si vos, mira cómo está interconectada la generación de empleo con todo. Si vos tenés empleo, Mario, y tu esposa tiene empleo, y vos tenés una familia de 4, tenés tu niño, tu niña y vos y tu esposa. Si los dos tienen empleo, los niños no van a ir a la escuela pública. Tal vez no van a ir a la escuela más cara, pero van a ir a una escuela
privada que les enseñe inglés. Que le enseñe inglés, exacto. Si vos tenés empleo y tu esposa tiene empleo, tu hijo ya no va a ir al hospital escuela. Tal vez no va a ir al hospital más caro, pero va a ir a una clínica privada. O sea, tener empleo te descongestiona el sistema público de educación y de salud, que te permite, descongestionándolo, darle un mejor servicio a los que realmente no pueden por X o Y razón. Entonces, es un tema general. Yo necesito más empresarios Que tengan ganas de que tengan ganas de invertir, que tengan ganas de... invertir, Sí. que me quiere poner aquí Que un la banca te dé restaurante. opciones, porque la banca también hoy en día no te da opciones. Pero exactamente. Pero ¿por qué también? Porque la banca lo que hace es que se encierra y dice cuál es la condición de ¿Cuáles son país que yo garantías? tengo, cuáles Sí. son las garantías de yo de recuperar mi dinero. Ese es el tema Es una cadena. fundamental. Es una cadena. Es Aquí una todo está conectado. Y cuando uno de esos eslabones no te funciona, lastimosamente tenés lo que tenés hoy en el país. Un país Caótico. prácticamente paralizado, caótico, y que lo más grave de todo es que te está generando desesperanza en las nuevas generaciones. Sí, de acuerdo, muy de acuerdo con vos. ¿Qué ha sido, Kilbert, hasta el momento, en base a lo que platicamos, lo más difícil en esta carrera política para Kilbert Betón? Mira, han habido muchas cosas difíciles, pero yo trato, yo, fíjate que yo tengo algo, a mí se me olvidan las cosas malas. Trato de, trato De no de, procesarlas. de bloquearlas, porque yo creo que todo es parte de un plan mayor. Creo que todas las cosas que te pasan en tu vida, aunque en el momento sea difícil entenderlas, aunque en el momento patalees, te encachimbes, eh, y a mí Dios me lo ha probado. Muchas veces me pasan cosas que yo digo, ¿por qué? Pienso que son injusticias, y al final del día, cuando el agua vuelve a su curso, te das cuenta que era una buena decisión. Okay. Entonces, yo te pongo un ejemplo. Un ejemplo. En el 2021 yo quería participar a ser candidato, pero realmente no me sentía seguro y tampoco me abrieron las puertas. Perdimos esa elección. Ahora soy candidato y tú ponías el ejemplo. Soy el que mayor apoyo tuvo a nivel nacional, de todos los partidos políticos. Esta era la mía. Ese era el momento. Tal vez la de antes No no. era, Y sí. no tenés idea cuántas veces me acostaba en mi cama y decía, ¿por qué no aspiré? ¿Por qué no aspiré? Eh, y, y- y ya la vida te lleva por Por etapas. momentos, sí, momentos raros. De Pero acuerdo. no son temas, para mí no hay nada negativo, para mí no hay derrotas. En las derrotas hay Aprendizaje. aprendizajes. Sí, de En las acuerdo. victorias nadie aprende, todo el mundo celebra. En la derrota es donde uno realmente Sacas aprende y conclusiones e saca, indicas es en qué correcto. fallé o qué debo mejorar. Entonces, algo negativo que vos me digas, me cuesta ver algo como negativo. Bueno, hemos conocido ya un poco más de la etapa política de tu carrera política, que pienso que es joven, ¿verdad? Es joven porque Sí, ahorita estás aspirando a una candidatura a diputado, que es casi un hecho la vas a tener, primero pero Dios. vienen después otras etapas que van a seguir en ese crecimiento. Es que la vida política es esa. O sea, Exacto. yo siempre le he dicho, es como uno busca ir creciendo. Ahora, yo en esto soy claro. Dios es el que sabe hasta dónde uno llega. De acuerdo. Y el libro de mi vida, para Dios ya está escrito y Él sabrá hasta dónde me tiene a mí para llegar. Pero donde llegue, hasta donde llegue, si me quedo siendo diputado, si no llego a ser diputado, el tema aquí es cómo le servís a tu país, cómo vos le servís a Honduras y cómo vos sos, vuelvo al inicio, un agente de cambio. Honduras no puede seguir por el camino que va. No, Hombre. total. No es justo la pobreza, la desigualdad que existe y con estos que tenemos en el gobierno, que Sí. eso es lo peor que me ha pasado, verlos a estos gobernar. Mira, y ya metiéndonos un poco al tema de la aviación, que también es la parte que nos apasiona a nosotros, que hemos venido hablando de la pasión, ya lo mencionaste en el tema del deporte, en el caso de nosotros, Carlos, Gerardo, tu servidor y todos nuestros seguidores que van a ver este programa, nos interesa también saber cómo la aviación se puede ver beneficiada o de qué manera puede haber ejecución de proyectos, ya, considerando que la aviación es una puerta para el Seguro. turismo, porque la aviación no solo es, vino este avión, me gustó, le tomé una foto, no, sino que también es una oportunidad de llegar a un nuevo destino, una oportunidad que un país
puede tener para tener inversión, para tener turismo, que Honduras es un país rico en turismo 100%. y siento que no lo hemos estado aprovechando como tal. Pero para iniciar esta parte de la aviación, Gilbert, ¿conocer los principales aeropuertos de Honduras? Sí, claro. Vamos a ver, Toncontín, Palmerola, el Ramón Ramón Villa Villa Morales, Morales, Golosón en La Ceiba, ahora Guillermo Anderson, ahora Guillermo Anderson en La Ceiba, el de Roatán, Juan Manuel Juan Manuel Galvez, Galvez. que son los principales aeropuertos en Sí, este momento de esos son los Honduras. que conozco. Sí, son los aeropuertos que te comento que en Centroamérica, Honduras es el país que tiene más participación con aeropuertos internacionales, precisamente tres activos, ya que es Palmerola, el Vida Morales, el Juan Manuel Galvez y también el de La Ceiba. El Guillermo Anderson tiene un vuelo hacia Gran Caimán, porque hay Sí, una gran correcto. cantidad de hondureños allá. ¿Cómo ayudaría esta infraestructura de la aviación nacional desde, Mira, desde el Congreso, que partiendo de que la gran mayoría de los aeropuertos son manejados por el gobierno, exceptuando el tema de Palmerola, que es una condición, es un contrato público-privado. mira, y fíjate que aquí yo, ahora que venía a platicar contigo, para el Partido Nacional siempre ha sido una prioridad el tema aeroportuario, toda la vida. Los grandes avances aquí en temas de infraestructura aeroportuaria han sido en gobierno del Partido Nacional. Juan Manuel Galvez se llama Juan Manuel Galvez por algo. Sí, En San Pedro Sula también fue el Partido Nacional que se le puso el nombre de Vida Morales. Toncontín, Palmerola. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos y yo entiendo perfectamente lo que significa la aviación. La aviación no es volar. Yo entiendo que para algunos, yo te he visto a ti que tú vuelas y eso es un placer, es un hobby. sí, Está bien, volar de está acuerdo. bien, pero no nace para ser un hobby, nace No, para conectar al para mundo, acercarse. para acercarte, Sí, para generar riqueza. La riqueza en los países muchas veces se mide por la capacidad que tiene la gente también para conocer. Cuando Brasil tiene un despegue económico, viene uno de los grandes caos en los aeropuertos brasileños, porque de repente la gente tenía tanto dinero y el aeropuerto no se daba no abasto. se da abasto en Sao Pero Paulo. Sí, esa era una señal de una economía sana en ese momento, porque la gente quiere viajar, quiere conocer, te fomenta el turismo, te genera movimiento en el sistema, por ejemplo, de hotelero, en el tema de los alimentos, en el tema de la renta de vehículos, en todo en todo. general. Para eso, vos tenés que tener estándares de seguridad y de garantía, que por ejemplo, el aeropuerto Toncontín, que está aquí a mis espaldas, es algo que nosotros siempre dijimos. Vamos a ver, no es que es un aeropuerto peligroso, que es, No, pero es tiene un una condición aeropuerto especial por la topografía de la ciudad. exactamente. Y aparte, que es un aeropuerto que te quedó atrapado con el crecimiento Claro, que hubo dentro de la ciudad. de acuerdo. Entonces lo decíamos, ¿por qué? Fíjate que aquí, gloria a Dios, los accidentes que tuvimos fueron accidentes de aviones que se salieron de la pista. Y no fueron errores de pista, fueron errores humanos en De realidad. piloto, ok. Sí, Pero aparte de eso, vos aquí alrededor de este aeropuerto tenés proyectos residenciales de gigantescos, acuerdo. que si se te cae un avión, aquí no van a ser 2, 5, aquí vas a No, tener 200, 300, 500 personas sí, muertas. sí, 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 Tenés que evitar esos riesgos que son naturales sí. de la aviación. Por eso también inclusive San Pedro Sula está fuera, el Claro, Vidal Morales está en la Lima, claro, porque ahí hubo una una planificación. lógica planificada. Ujú. Aquí no. Cuando Toncontín empezó estaba Era fuera de la lejos, ciudad, ¿de de la acuerdo? señal para allá en el Sí, de centro. acuerdo, así es. Pero bueno, te quedó atrapado Creció, en el crecimiento. de acuerdo. ¿Cuál fue la solución que propone el Partido Nacional en aquel momento? Un nuevo aeropuerto internacional con todas las de la ley. Y ahí es que nace Palmerola. Y hoy por hoy, los que criticaban Palmerola son los más religiosos en usarlo. Y se toman fotos y ahora hasta le ponen Xiomara cumple al aeropuerto que hizo el Partido Nacional. Entonces, esas son las cosas que no entiendo, pero hoy les toca a ellos gobernar. El tema es cómo impulsamos mayor desarrollo de la infraestructura aeroportuaria en el país, cómo le generamos mayores condiciones, cómo también hacemos una política para poder entrar en lazos con otras aerolíneas que encuentren más atractivo también el país. Pero para eso tenés que mejorar todas las condiciones que te mencioné antes, sobre todo en el tema de turismo, que
que hay países que les encanta, porque Honduras es hermoso, pero hay países como Canadá, por ejemplo, que tienen como un punto muy importante, Roatán, ¿De acuerdo? etcétera. Hay vuelos por temporada que vienen de Canadá, por temporada de frío allá, que Correcto. verano acá, que vienen a Honduras. Nosotros Ahora, tenemos verano siempre, hermano. correcto, tenemos un clima muy benéfico y pienso que esa es la siguiente pregunta que te tenía. El turismo, yo soy un fiel creador del turismo nacional. De los Claro. 18 departamentos que tiene Honduras, solo no te conozco uno, también por situaciones complicadas que gracias a Dios, porque no tenemos un turismo explotado hacia aquella Y es zona hermoso, ¿ah? y sabemos que más bien ahorita gracias a Dios representa otro tipo de situación lamentable para el país Sí. porque lo asemejamos a algo ilícito. Sin embargo, yo sí creo que Honduras tiene un potencial en el norte, en el occidente, en el sur, en el centro, porque tampoco Honduras solo es Roatán, o sea, No, Honduras es una infinidad de paraísos que debemos de explotar de mejor manera. Me parece increíble que los hermanos centroamericanos, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, vendan un mejor turismo teniendo menos potencial turístico que Honduras ni que la mitad. nosotros. Ni la mitad. Mira, nosotros aquí tenemos playas las más ¿De hermosas. acuerdo? Y olvídate de las más hermosas que son las de Sí, Roatán. sí. Tenés Tenés las Tela, playas tenés Tela, Trujillo. tenés Ceiba, tenés una bahía como Trujillo, que es espectacular. Sí, Es algo hermoso. Tenés arena negra en el sur. en el sur, volcánica. Sí, Tenés arena volcánica. Tenés una isla hermosísima, pero también inexplotada como lo es Amapala, sí. que es hermoso. Tenés bosque. Aquí ¿Mm? tenés lugares espectaculares. Oíme, vos te vas a Merendón, en Cortés, por Pico ejemplo. Bonito en Pico Ceiba. Bonito en La Ceiba. La Tigra O aquí en La Tegucigalpa. Tigra aquí en Tegucigalpa. O ¿cómo se llama el de Gracias? Celaque. Tenés también, por ejemplo, el tema de bosques. Sí. El tema, por ejemplo, de Pero, para pero- hacer snorkeling, para hacer buceo. Tenés todo. O sea, este es un país hermoso. Tenés y ruinas, tenés puntos de aeropuertos que te pueden acercar. Y tenés 100%. aeropuertos que puedes potencializar internamente. De acuerdo. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso, Quinto? Sí, mira, vamos a ver. El Congreso Nacional es el que te da a ti, te genera el estamento jurídico, por decirte de alguna manera, te genera el esqueleto de la reglamentación que se debe de aprobar en Honduras. Acciones puntuales que te permitan y leyes puntuales que te permitan a ti cómo hacer más expedito cualquier tipo de situación que tenga que ver con la aviación. Pero aquí también hay un tema muy importante. Aquí hay que desde el Congreso Nacional promover la apertura de espacios de que se especialice y estudie gente para temas relacionados con la aviación. Sí, Fíjate en algo, muy importante eso. fíjate en algo. Especializados. ¿Cuánto, si no es a través de las Fuerzas Armadas, cuánto, o la Fuerza Aérea, cuántos mecánicos de aviación tenés vos en Honduras? Muy pocos. Hay una escuela técnica en San Pedro Sula, Tecnaer, que te prepara o te está preparando, está despegando, pero en realidad tenés muy pocos nacionales. Pero, ¿cómo lo promoves? Porque, ojo, ese es un negocio también, Sí, porque te apuesto que en otras partes de Centroamérica tampoco es que sobran. Pero si vos tenés en Honduras una buena generación de técnicos en mantenimiento de aviación, te va a generar riqueza. Te pongo puntitos nada más de cosas que no se pueden, no necesariamente están a sí, la sí, sí, de vista, acuerdo. aparte de todo el tema de infraestructura. Mira, tenés el aeródromo, por ejemplo, en Gracias Lempira, que te hablaba de Celaque Sí. recientemente, y lo tenés prácticamente abandonado. Lo que hicimos en Tela, el Partido Nacional lo hizo también en Tela, para tratar de impulsar turísticamente a Tela. Los abandonaron por completo el proyecto. Sí, hay que mencionar que lamentablemente se ha politizado todos estos temas porque todo lo que al gobierno actual le huele al gobierno anterior no se le dio continuidad. Pero es absurdo. Y no debería ser así porque deberías de pensar como país, no por color político. Exactamente. ¿Verdad? Si es que a mí no me importa, mira, si Xiomara Castro, que lo dudo mucho que pase, pero supongo yo que alguna buena decisión tienen que haber tomado en estos casi 4 años de gobierno. Si llegamos a ser gobierno, lo más absurdo es votarlo simplemente porque viene de otro partido político. Porque
Ey, las presidencias duran 4 años, los gobiernos duran 4 años. El país va a continuar. ¿Y cómo continúa el país? Si no le damos continuidad. Fíjate un ejemplo. Palmerola. Palmerola es un éxito. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Atacarlo. Sí, frenarlo. ¿Por qué? Porque es una obra del Partido Nacional. Y usted tiene que ser nacionalista. Por ahí despegan nacionalistas, liberales, libres, Todos. apolíticos y de todos. Sí, 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 sí. Es un servicio que se le brinda a la gente. Al final, creo que hay que pensar más en el país, un poco menos en los partidos políticos. De acuerdo. En este momento, Gilbert, ¿cuál crees vos que es el mejor aeropuerto que tiene Honduras en este momento? Por infraestructura, por modernismo. La pregunta es bastante fácil de responder. La Palmerola. Palmerola, sin duda alguna, es el aeropuerto que mejores condiciones, no solamente de infraestructura, de lo que uno mira, observa, ve, disfruta, no, en temas de seguridad también. Palmerola creo que lleva la ventaja sobre el resto de los aeropuertos de nuestro país. Hay remodelaciones en el Ramón Vidal Morales que también nosotros deseamos de corazón que se puedan realizar, pero más allá de las remodelaciones físicas que se le están haciendo, hay un problema muy, muy grave alrededor del aeropuerto, que es el tema del río, Sí, las inundaciones. que cuando la Lima se inunda parejo. ¿No crees que se tuvo que haber empezado por ahí antes de remodelar lo físico? Porque cuando te venga un mal temporal, posiblemente se te va a perder todo lo que has Pero hecho. ese lo estaba remodelando el gobierno. Se está remodelando actualmente, pero se empezó por la parte infraestructura. Pero esa es responsabilidad del gobierno, ¿no? Sí, Ahí está la respuesta. sí, sí. Es que esto no piensan, hombre. Mira, es como que vos me pongas literal, este es el gobierno. Es como que vos, ¿cuál avión es este que está atrás? Un DC-3. Un DC-3. Es como que vos me digas ahorita, Kilbert, vuela un DC-3. Y esto va a quedar bien, estoy hermano, Voy a dar ahí a Camusa. no, no lo hagas ni encenderlo, hermano, no puedo. Ese es el Sí. gobierno, es como yo manejando un DC-3. O sea, es absurdo, lastimosamente las decisiones que toman es obvio. ¿Cómo voy a construir una casa en un lugar inundable? Mejor arreglo, hago los bordos correspondientes y posteriormente construyo mi casa. Pero acordate de algo, 8 por 5 no es 35, el río Choluteca no viene de arriba para abajo. O sea, acordate de Sí. las imposibilidades. Esas cosas desde el gobierno, desde el Congreso Claro, se pueden hombre. trabajar, Gilbert, antes de. Es que es una inversión estatal, claro que se puede, perfectamente. O sea, y cualquier empresa, lo que pasa es que como aquí andan en la movida, viendo cómo hacen billete, pero cualquier empresa te va a decir, mire señor, lo primero aquí es arreglar, es como que vos tengas una fuga en el cárter, por ejemplo, de tu carro, que es donde va el aceite, y vos digas, no, pero es que lo quiero pintar. No, mire señor, Bueno, arregle la eso es fuga, lo que siento que ha pasado exacta, arregle la fuga, porque si no, y después lo pinta. Pero gaste este dinerito en la fuga. ¿Por qué? Porque aunque lo pintes bonito, el carro te va a andar calentando, te lo vas a fundir. Entonces, ese es el tema que hoy tenés, que lastimosamente no existe planificación, no existe una visión, porque a ellos lo que les interesa es lo visible. A ellos lo que les interesa al gobierno, lo que les interesa es, miren qué bonito está el aeropuerto. Dicen que los últimos 6 meses en todo gobierno, cuando está por salir, es donde tienen que dejar todo lo visualmente. Y ojo, y es el peor error. Y ojo, que ese error también lo ha cometido el Partido Nacional también en su momento. Y es el peor error que existe. Hacer las obras todas al final. El mejor, la mejor, y que nunca se te olvide esta frase, la mejor campaña es un buen gobierno. La mejor campaña es un buen gobierno. Y cuando estos pretenden meter el pie en el acelerador los últimos 6 meses, ya es muy tarde. Porque la gente ya sabe por qué lo están haciendo y están decepcionados de su gestión los 3 años y medio antes. Entonces, cuando vos querés un proyecto político, tenés que ser consistente en torno a los resultados. Si no, la gente te va a ver como un oportunista que le querés ver la cara diciendo que en 6 meses hiciste lo que no hiciste en 3 años y medio. ¿Te recordás de la aerolínea NASA? Claro. De hace muchos Nunca años. volé en ella. Sí, fue una aerolínea con bastante trascendencia en Honduras, no solo en Honduras, sino que también fue una Se llamó aerolínea. después TAN Sasa, ¿verdad? Sí, cuando se fusionó Se con unió TAN, con TAN. fue una aerolínea de mucha importancia en Sí, claro. Centroamérica.
Mi Hablabas, papá voló mucho en ella. Dicen que eran buenos vuelos. sí, 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 de hecho lo eran. Fumaban y tomaban. Después fue bajando su nivel, también el accidente también lo terminó de No, pero mi catapultar. papá me cuenta de historias que fumaban adentro Sí, y sí, sí, todo. pero ahora en los vuelos ya no puede fumar, en Pero ninguno. antes sí. Antes sí se puede. Para feliz por eso. Eh, la pregunta aquí es, Kilbert, venimos hablando de la falta de inversión, de la falta de oportunidades. Actualmente en Honduras hay varias aerolíneas en crecimiento. Puedo mencionarte Aerolíneas Sosa, puedo mencionarte CM Airlines, puedo mencionarte Lanza, que se ha visto involucrada recientemente en un accidente. Pero sentimos que no ha vuelto a haber una aerolínea con ese potencial de pensar volar fuera de los cielos nuestros. Pero hay un montón de situaciones que lo Sí, impiden. ¿Qué se puede hacer para ayudar a que el país vuelva a tener una aerolínea que no solamente es decir, voy a comprar en la pulpería? No, o sea que hay un proceso fuerte de turismo, una planificación que debería venir desde el gobierno. El tema es que les interesa. mira, yo no soy un experto definitivamente, pero sí leo mucho los mercados. Yo creo que también aquí hay un tema internacional, hay un mercado internacional que está cooptado por las grandes aerolíneas, Total, ¿ah? de Y que acuerdo, te las hace, grandes y americanas, te, y te- y Copa, te hace difícil competir. sí, Yo creo que si ya no es viable tener una aerolínea hondureña para vuelos internacionales, porque las que me mencionaste, por ejemplo, hacen vuelos son vuelos nacionales, nacionales, sí. y que es donde cuando hacemos turismo interno son las que nosotros utilizamos. O cómo despegar más con ellas. Pero ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que nos tenemos que enfocar en los vuelos nacionales, cómo las hacer despegar cuando tienen más volumen de Que venta. sea más económico para el hondureño también viajar Exactamente. Pero es que el volumen te da la oportunidad de bajar precios. de acuerdo. Entonces, pero ¿qué pasa cuando no tenés un pueblo con poder adquisitivo para viajar? Entonces, la aerolínea tiene que subir precios porque tiene 20 Sí, asientos y claro, vende 5 sí, y tiene que hacer el vuelo. tiene que Entonces, ser bueno. si vos tenés los 20 asientos ocupados y tenés 20 que están esperando y 20 más, porque la gente, te ponía el ejemplo de Brasil, porque la gente quiere ir a Roatán, Sí. porque la gente quiere ir a La Ceiba, porque la gente quiere ir a San Pedro Sula, porque de San Pedro Sula se va a mover para Copán, por ejemplo. O porque de La Ceiba se va a mover a Tela o a Pico Bonito. O De acuerdo. porque si pues tenemos que tener en el sur, por ejemplo, Sí, un lugar, ese aeropuerto existe, pero pero no, está, no fue no, rentable la no, ruta porque era muy cara. era muy cara. Sí, Pero los vuelos locales te pueden ayudar a ti para que de ahí, por ejemplo, vos te vayas, puedes ir a Mapala o puedes ir a Choluteca, que tiene lugares hermosos también sí, Choluteca. Y así sucesivamente. Vos lo que tenés que generar es mejorar la economía para que estas empresas crezcan y que cumplan también con todos los reglamentos que establece ya la aviación para de tener acuerdo. vuelos seguros. Porque un accidente, y esto con el dolor en el alma, de todo lo que... Pero los accidentes estás expuesto Está a, esa es expuesto, una son parte de la realidad. aviación, son parte Y de la aviación pasa aquí, pasa en Estados y Unidos, pasa en el mundo. pasa en el mundo entero. De acuerdo. Bueno, Kilber, la verdad que hemos cubierto todas las preguntas. Solo quiero cerrar con una, que creo saber cuál es la respuesta. ¿Quién será el próximo presidente de Honduras? Yo creo que en este momento, yo creo que los hombres tienen sus tiempos y los tiempos tienen sus hombres. Obviamente yo creo que va a ser Papi, pero no solamente quiero que sea Papi porque es de mi partido. Es que el momento que pasa Honduras hoy necesita a alguien que le dé resultados, no discursos. Honduras necesita hoy firmeza, no gente que cambie de opinión. Honduras necesita paz, no aquellos que incendian el país. Honduras necesita certeza, seguridad jurídica, generación de empleo. Y eso solamente lo vas a construir con un liderazgo como el que tiene Papi. Mira, Papi, que no habla. ¿Y para qué vas a hablar? Si es que yo aquí te puedo venir y decirte, mira, Mario, te voy a construir una autopista impresionante de aquí hasta donde querrás. Pero el único hombre que ha demostrado lo que es capaz de hacer es Papi. Los otros dos no te han demostrado nada. Con todo el respeto y el cariño, Salvador Narrala nunca ha gobernado, nunca ha hecho nada por este país. Vos no sabes, es un tiro al aire. Y muy probablemente las cosas te salgan mal porque no sabes con qué se va a levantar cada día. Hicimos un tiro al aire hace 3 años. Y mira cómo te salió. Entonces, el único que te da certeza, el único que tenés claridad, porque ya te lo demostró y en 8 años le cambió la cara a esta ciudad.
Es el mejor alcalde que hemos tenido en la historia. Entonces, ¿para qué vas a inventar? Con los países no se inventa. Los proyectos políticos tienen que estar basados en certeza, en seguridad, en firmeza. Y esa es la que tiene papi a la orden. Por eso es mi candidato, no solamente porque es de mi partido, porque yo no soy de los que digo, si a un burro ponen, con ese burro voy. No, es el hombre que reúne las condiciones para el momento histórico que tiene Honduras. Te hablé de los dos y de la otra ni te hablo, porque de esa ya no importa, ya el que me está viendo en este momento sabe que esa no es opción. Ok, Gilbert, te agradecemos No, hombre, este espacio. Espero que no sea la última vez. no. Y también creemos que en vos tenemos una oportunidad distinta para generar ideas y generar esas oportunidades. Esperamos que se cumplan. Si no se cumplen, también te las vamos a No, señalar. es que vamos a ver, el que se mete a política acepta la crítica. Y el que se mete a política sabe que primero estos son cargos a los que uno aspira que son por periodo temporal. En el Claro, caso de los diputados te vuelven a contratar como los futbolistas. Si hiciste una buena gestión, si sí, hiciste buenas temporadas, tenés 4 temporadas para demostrar que sos bueno. quedó bueno. Te vuelvo a fichar o te mando para afuera. Y eso es lo que yo creo que debemos nosotros en Honduras de impulsar. Te agradezco la invitación porque yo admiro algo mucho en ti y es esa pasión que le metes a las cosas que haces, que es lo que te ha sacado adelante y lo que te va a seguir llevando adelante en tu vida. He visto crecer el proyecto de la Flight HN. eh, te lo digo honestamente, soy ignorante de muchas cosas en el mundo, solo sé que no sé nada. Eh, pero ver esa pasión de este sector impulsa y crea compromiso, porque al Claro, final Honduras es de todos. Y yo no puedo, así como no puedo obligar a todos los niños a jugar fútbol, porque hay unos que les gusta el voleibol, pero tengo que asegurarme de que puedan tener acceso. acceso al voleibol, Ujú, porque eso es lo que ellos quieren. de acuerdo. Y el que quiere jugar basquetbol, y el que no quiere jugar nada tampoco. Pero si hay un grupo de apasionados por la aviación, ayudémosles desde el gobierno, ayudémosles, que van a ser agentes de cambio. Y en la toma de decisiones, uno de los más grandes problemas que existe en Honduras es que tenemos a un candidato que cree que lo sabe todo, que así son muchos políticos, que creen que lo sabe todo. Los políticos tenemos que aprender a que somos ignorantes en muchas áreas y que si vamos a tomar decisiones, porque en esa posición nos pone el pueblo, de tomar, las tenemos que hacer con gente que entienda, que conozca el área. Si vamos a hacer cambios en el tema de aviación, lo vamos a hacer con la gente que sabe. No lo vamos a hacer con Que son los errores que se cometen Pedro constantemente, Pérez. ¿verdad? Que Que pones personas porque que Pedro no... Pérez era mi amigo Exacto. y entonces y el otro que sabe no. Esas cosas las tenemos que cambiar. Entonces yo te agradezco, te felicito por esa pasión. Gracias. A toda la gente que nos mira, aquí estoy, siempre voy a estar abierto. Y primero Dios, este próximo 30 de noviembre, ganemos la batalla de lo que hoy está en riesgo, que es la democracia de este país. Porque lo que no luchemos hoy, lo vamos a llorar mañana. De Y acuerdo. nosotros siempre lo decimos. Y aprovecho este espacio que no necesariamente lo miran los políticos tradicionales. Aquí no es un foro No, no, no. de políticos. Pero a usted que me está viendo, sí le digo, es hoy o nunca. Y esa no es una frase simple y sencillamente para meter miedo. Es hoy o nunca. Porque lo que enfrentamos en este momento no es un partido político demócrata. Es un partido político antidemocrático que se quiere quedar en el poder a la brava, como ya lo intenté en el 2009. Y aquí mismo, donde hoy estamos, se metieron a la brava a querer sacar el material electoral de la cuarta urna. Así que hoy tenemos que involucrarnos todos, políticos, no políticos, rojos, azules, rojinegros, buenos, Que los haya. todos tenemos que involucrarnos en estas próximas elecciones, darle libertad, certeza a Honduras y que este país va a salir adelante con mejores decisiones. Muchas gracias, Gilbert. Mario, un placer. Amigos, muchas gracias y nos vamos a encontrar aquí en otro segmento más en The Fly HN.